es a escuchar más y a hablar menos, ¿no? Para alguien de recursos humanos eso es fundamental, porque cada quien desde su silla, su experiencia, su realidad, su contexto, su formación, pues aporta a dormir bien, a no llevarte las broncas a la casa, porque si no luego la casa está mala, el trabajo está malo y no prospera nada. ¿Qué sigue? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo así. ¿Crees que se pueda? ¿Sabes? Eso funciona mucho más. Esos son 3 aprendizajes clave para mí, porque a nadie le va a gustar perder a talento que sabe muchísimo y que aporta todos los días y que hace que los negocios avancen, porque no cuidan su salud. Marce, para aquellos que aún no te conocen, cuéntanos un poco de tu trayectoria, de esa carrera que hiciste en Procter & Gamble y las herramientas, los conocimientos que te llevaron a hacer después unos cambios radicales y trabajar en empresas dinámicas por los siguientes años. Muchas gracias por el espacio. Te platico que soy una de las afortunadas de haber crecido y vivido y expandido mucha experiencia en una grandísima escuela y empresa como es Procter & Gamble. Estuve en servicio 27 años de mi vida, no me pregunten mi edad. Llegué siendo una niña en las áreas de soporte y salí jubilada siendo una directora en uno de los puestos de las áreas de experiencia más técnicas y más nutridas, pero también más divertidas, ¿no? Tengo la fortuna de haber tocado la vida de 9 países, de todos los colaboradores en 9 países, dejando pues un legado importante. Totalmente. Y la verdad es que es muy buena parte de mi historia y de mi trayectoria y de mi experiencia, pero te platicaba que cuando es momento de irse, es momento de irse. Y una de las mejores cosas que me ha pasado es haber aprendido en Procter, pero también haberme ido, porque me ubiqué en una zona que no era ya la de mi confort, y ahí empezó un movimiento personal y profesional interesante para mí. Y estuve en el mundo de la consultoría con 2 ex-Procters que confiaron en mi experiencia e hicimos varios programas y desarrollos que hoy pues ellos todavía los encuentran relevantes en su contexto. Y después me invitó una de las top startups de LinkedIn en aquel entonces a colaborar con ellos en un puesto de talento y de cultura, como le dicen en el mundo startupero a este lado de recursos humanos. Y ahí agradezco mucho la confianza y la oportunidad con toda la escuela que yo traía de Procter, pero en un contexto muy diferente que nuevamente me sacó mucho de todo lo que yo comprendía y había vivido hasta ese momento. Así es que aprendí rápido, creo yo, me subí en su conversación, en su contexto y con su liderazgo. También aprende mucho uno de la mano de los líderes de ese negocio. E hicimos algunas iniciativas, algunas intervenciones precisamente para reclutar y desarrollar a su talento, ¿no? Al talento que estaban reinvolucrando después de la pandemia, ¿no? Que el contexto era muy complicado durante la pandemia, pero post pandemia comenzaba a verse una expansión interesante para ellos. En ese momento compraron un banco e hicieron una nueva empresa, ¿no? Un nuevo banco con una misión un poco diferente con la visión que tenían estos dueños, y las intervenciones culturales eran bastante interesantes, viniendo la gente de la fintech y la gente del banco, pues aparentemente es el mismo negocio, pero los contextos son diferentes, ¿no? Así es. Y de ahí me llamó un corporativo mexicano de mucha tradición que tiene muchas tiendas de conveniencia y sobre esas tiendas de conveniencia querían montar un nuevo negocio digital que hoy es tremendamente exitoso
y ahí retomé el rol de compensaciones y de organización, ¿no? Fue también tremenda experiencia. Posteriormente me invitaron a un rol ya de liderazgo en la cabeza del área de recursos humanos en una empresa que es fundada por una persona extranjera que viene de un corporativo del mundo de la construcción, pero que decide hacer la empresa en México con toda la visión de negocio, con todo el conocimiento de sus clientes, de su mercado, pero estaba fundando su empresa, ¿no? Y entonces, pues, también he tenido el orgullo y la fortuna de aportar a sus procesos de talento, a sus procesos de compensación, a sus procesos de cultura, a sus mecanismos, a su voz, a la definición de su nuevo contexto, ¿no? Y heme hoy aquí contigo. Increíble, Marce. Y tal vez preguntarte, a lo largo de esta trayectoria, cuéntanos un poco más de estos aprendizajes claves de liderar equipos, que te ha tocado una formación, a mi parecer, increíble, una empresa Procter & Gamble que no para de desarrollar líderes en varias áreas, que van a liderar empresas en muchas industrias, y trabajar después con diferentes industrias, líderes, maneras de trabajo. Cuéntanos un poco de esos aprendizajes claves que has tenido a lo largo de estas gran experiencia acerca de lo que fue los retos, pero también las bondades de liderar diferentes equipos. Sí, bueno, una de las cosas que he aprendido es a escuchar más y hablar menos, ¿no? Para alguien de recursos humanos eso es fundamental. Para enganchar a la gente contigo o para que tengan y sientan confianza en quien tú eres, es importante que de entrada observes. Observar, soy mega observadora. Pero lo he aprendido, con el tiempo he aprendido a ser un poquito más observadora sin juicios. Con el tiempo te puedo decir observar sin juicios también, porque pues es que uno se tiene también que cuidar, ¿no? Sí. Pero escuchar es fundamental. ¿Qué dicen? ¿Cómo lo dicen? ¿Qué valoran? ¿Qué no les gusta? Eso es bien importante para, en el área de recursos humanos, realmente a la organización entenderla. Entenderla, ¿no? Otro de los grandes aprendizajes es construir sobre lo que sí funciona. Porque a todos nos cae gordo que nos digan, oye, no, por ahí no, esto no, ¿sabes? Entonces hay que tener como mucha audacidad, mucha sagacidad para saber lo que sí le gusta a la gente, ¿no? Y sobre eso construir. Siempre va a haber cosas que tengas que mejorar y que puedas hacer más rápido o con menos costo, ¿no? Siempre va a haber eso. Pero si centras la conversación en eso, vas a dirigir la manera de estar de la gente a entender que no funciona, que no es, así no. Y a nadie le gusta eso. Entonces hay que, miren, todo esto que está muy bien, vamos a potenciar sobre eso, a crecer sobre eso. A mí, cuando aprendí eso, dije, uy, tantos años que me la pasé sufriendo, ¿no? Cuando aprendí eso, las cosas fluyeron rápidamente en el área de recursos humanos. Te diría que también hasta a veces hay que tener un poco de paciencia para que estos procesos realmente te den esos resultados. Mucha, ¿no? Y hace rato les hablaba yo también del tema de la compañía, ¿no? Hablando de liderazgo situacional, digamos que es la sección en la cual escuchas y acompañas. Entonces, sí hay ocasiones, yo en mi rol de liderazgo de recursos humanos, en las que dices, no, ahorita no los acompaño, mejor ahorita hacemos esto cuando tienes una situación apremiante. Y toma demasiado ejercicio personal no ponerte en la silla del mandamás. Es un trabajo personal del día a día. Pero te rinde más frutos acompañar. O sea, saber que cuando la gente está aprendiendo, sí es importante que ofrezcas cierta experiencia, pero que le digas a la persona que ella es dueña del problema, no tú, ¿no? Tú tienes tus propias cosas y aduéñate de tus cosas, pero cuando acompañas equipos, ya en posiciones de liderazgo,
es muchísimo, a mí me ha dado muchísimos mejores resultados sentarme al lado de ellos y decirles, ok, ¿qué sigue? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo ves tú? Yo lo veo así. ¿Crees que se pueda? ¿Sabes? Eso funciona mucho más. Esos son 3 aprendizajes clave para mí. No, y me encanta este último que mencionas, que es esta mentalidad de owner, de dueño, ¿no? De no solo identifica los retos, no solo identifica el camino, pero ve por ello, toma la decisión. Puede que sea la correcta, puede que no sea la correcta, pero eso ayuda a que las personas y los equipos también aprendan de esa experiencia y no quitarles esa oportunidad de ellos mismos poder tener esos aprendizajes durante el camino, ¿no? Sí, de acuerdo. En una de mis experiencias en aquel corporativo hermoso que me vio nacer, tratábamos de resolver el puzzle de cómo darle a la gente más accountability, decíamos, ¿no? Dásela. La respuesta a esa pregunta es dásela. Hazlos responsables, no des vueltas para inventarte algo, sí. Pero si tú tomas la postura de yo les voy a decir cómo, no los empoderas, no se sienten dueños de, más bien ubican que tú eres el responsable, el dueño del problema. Y pues somos todos, ¿no? Cada quien desde su posición, cada quien desde su experiencia, pero... Y hablábamos justo, ¿no? Hace un rato que nos contabas que en Procter & Gamble sí hay una cultura bastante bien definida y bastante competitiva, ¿no? En Procter no es un lugar donde uno va y deja un poco que las cosas pasen, no, tiene esa cultura de tienes que crecer, si no creces pues tal vez tienes que ir a otro lugar, tienes que salir de acá. Y no sé si nos puedes también comentar esa cultura, esos retos y esa velocidad con la que tienen que crecer las personas. ¿Cómo fue adaptar esos aprendizajes a varias oportunidades que tuviste de trabajar en transformaciones culturales, como la que acabas de mencionar de Cobalto y de muchas otras empresas? Te acostumbras, ¿no? Te acostumbras a ese modo de operar y de pensar. La verdad es que de Procter tomé muchísimas experiencias hermosas. Procter tiene un sistema importantísimo de aprendizaje. O sea, tiene un mecanismo de crecimiento de talento probado, comprobado y requete contra comprobado, de que la gente crece y aprende y puede hacer más. Y el sistema premia que a la gente se le dé más. Entonces, desde todos los frentes, la gente avanza y avanza y avanza, ¿no? Y te hace una mentalidad, te hace una manera de operar como profesional, te enfoca a mirar qué más se puede hacer, cómo más puedes abarcar, ¿sabes? De pronto eso en algunos contextos no es tan amigable, pero bueno, luego hablamos de eso, ¿no? En mi caso, eso me dio también muchos argumentos y herramientas para ver qué más había para mí, o sea, me hizo ambiciosa. La verdad, esa parte de la ambición de quiero tener más, quiero aprender más, me hizo de pronto animarme. Hace ratito me decías, ¿cómo le hiciste? Venías de un contexto completamente diferente y te avientas con los tiburones a un negocio que no conocías. Y fue esta parte de decir, mira, ¿qué es lo peor que puede pasar? Exacto. O sea, no ubicaba que hubiera un castigo para mí detrás de esto, ¿no? En ese momento lo que dije, lo mejor que me puede pasar es que aprenda, ¿no? Y así lo tomé, Entonces, pues llegué a un contexto muy nuevo, ¿no? Tuve la confianza de esta persona que te digo que me dijo, no, tú lo sabes hacer, claro que sabes de dónde nace, a dónde va y cuáles son los posibles problemas que se pueden presentar. Lo único que tienes que hacer es incorporar el contexto y la visión de estos líderes. Y así fue, ¿no? En ese momento, rapidito entendí que no era de hacerte una política corporativa, no, era de ejecútale. 1, 2 y 3. Y está en tus manos, no lo bajas, está en tus manos. Entonces, pues armé mi presentación, me hablaba con los líderes, escuchaba, integraba. Otra cosa importante es, pues, aprender a iterar lo que tienes, ¿no? Esa mentalidad de que no es perfecto al principio, pero lo vas a ir mejorando. Y eso es válido, porque hay negocios en donde eso no se vale.
Hay negocios en los que tiene que ser perfecto de inicio y eso es una cosa que drena mucho a los profesionales, ¿no? Y tiene sus virtudes en esos contextos, pero Totalmente. en este otro contexto, aprender a iterar es la clave. Aprender ¿no? a anticipar los riesgos fuertes y eso sí, contrarrestarlos y contenerlos, pero sí aprender que tienes el MVP y que con eso vas a salir. Háblame un poco más porque me da curiosidad. En el ámbito de las personas, tiene que haber un equilibrio, mientras que el negocio está en este modo de iteración, a las personas también tiene que haber ese desarrollo del capital humano, aunque se itera, pero también tiene que tener una visión clara para que las personas se sientan identificadas con la empresa. Cuéntanos de cómo manejabas este equilibrio entre la iteración, pero también el desarrollo de los fundamentos de los pilares. Sí, es una cosa que no es tan evidente al principio, ¿no? O sea, y más que un equilibrio es una correspondencia. O sea, es proporcional a tu inversión en el desarrollo de talento, el desarrollo de tu negocio. Porque entre las personas mejor se sientan y más sepan, toda esa cosa que no se ve, pero sí se siente en un lugar de trabajo, se permea, ¿no? Se permea en el negocio. En una de mis experiencias recientes, estábamos preparando un caso de negocio en un ambiente que no conocía esta empresa y es fundamental que las personas conozcan antes de, ¿no? Sepan antes de. Este es un ejemplo muy evidente de cómo invertir en el desarrollo de la gente, en el aprendizaje de la gente, en habilidades blandas y en habilidades duras, ¿no? Dependiendo de también el caso de negocio y el contexto del negocio. Pero invertir en esta cosa tan intangible necesariamente en el tiempo tiene un retorno. Tiene un retorno para el negocio porque la gente tiene otros argumentos, otras habilidades para devolver, ¿no? Sí se ve el impacto. Estos sí son de las típicas cosas que generan un impacto en un negocio. No, estoy completamente de acuerdo y a veces lo vuelvo a traer con este dicho, ¿no? Que dicen, si quieres ir rápido, ve solo, si quieres ir lejos, ve acompañado, algo así, ¿no? Entonces tienes que ir construir al equipo para que te lleve a esos siguientes hitos. Voy a cambiar un poco la página porque me estás hablando igual del desarrollo de habilidades de las personas y sé que tú también haces coaching y haces mentoring y, como nos dijiste, desarrollaste varios programas y me encantaría tal vez que nos hables de eso. Como coach de ejecutivos, de líderes, ¿qué estás viendo? ¿Qué desafíos son los más comunes que observas en los líderes hoy, que se repiten o que vale la pena que también seamos conscientes de ellos? Te vas a sorprender un poco lo que tengo que decir, pero pues sí es mi experiencia, ¿no? Una de las cosas que yo veo hoy en día en las personas a las que he tenido oportunidad de acercarme es el exceso de ego. Esa es una cosa que hay que aprender a identificar y aprender a coachear, ¿no? Porque imagínate que a un director general o a un superdirector de una unidad de negocio le digas, no creo que sea para tanto. Es un golpe duro, pero a veces esos momentos de ego excesivo les hacen perder credibilidad y confianza. Y en su momento acompañé a muchos líderes de negocio que por exceso de ego perdieron su puesto. La oportunidad. Y perdieron la oportunidad, ¿no? Entonces, a veces se dice como que tu tiempo, tu ciclo terminó en un lugar, pero entre más arriba estás en las capas, en las esferas, en las jerarquías, es más importante el relacionamiento personal, porque el conocimiento lo tienen todos,
pero si no aprendes de esta capacidad de darle a cada quien su lugar, o pierdes la lectura de que, ¿no? de que tú aportas o puedes dirigir, pero también tienes que incorporar a los otros, ¿no? Entonces, en conclusión, una de esas oportunidades que yo veo es el exceso de ego, ¿no? Y eso pues de conocer a muchas personas que le dieron su golpe de rodillas, que aprendieron de eso y que cuando toman tierra regresan, ¿sabes? Entonces eso para mí es inequívoco. Si alguien se acerca conmigo y me dice, oye, ¿qué crees que me pasó? Tarará. A ver, ¿qué estabas pensando? ¿Qué estaba pasando? Y concluyo en la generalidad de los casos eso. Wow. Me hace sentido porque hablábamos mucho en ocasiones previas con María Marta de Telefónica, con Gustavo de Grupo Las Brisas y nos comentaban, ¿no? Que la pregunta un poco diferente, pero les preguntamos, oye, para llegar hasta acá, has tenido que construir una base sólida. Y hablaba mucho de la importancia de construir esos equipos y de asignar esa responsabilidad a esos equipos y de estar con los equipos, ejecutar con los equipos. Que un poco lo estoy también atando de muchas veces cuando creces, cada vez que estás más arriba, se vuelve más solitario el espacio, ¿no? O sea, no tienes gente que te esté dando esa retro constante. Esa es otra cosa que te iba a decir, el autocuidado es súper importante, porque sí son posiciones, mira, la posición de, bueno, en general las posiciones de liderazgo en un negocio, ser la cabeza de una función, it's lonely, sí. O sea, sí es muy solitario, porque el equipo, por cultura en México, el equipo te voltea a ver, el jefe es el enemigo. O sea, eso es como un pensamiento natural, tienes que estar consciente de eso, y no es personal. No es personal, es cultural. Entonces, echártelos a la bolsa es una cosa que tienes que aprender. Pero para no cansarte y no desgastarte, tú te tienes que cuidar. O sea, sí tienes que aprender. En el sentido de no cuidarte de que vayan a decir, no. Cuidarte en el sentido de cómo te reenergizas, te reenganchas, cuidas tu diálogo interno, ¿no? Porque ya otra vez y ya no me quieren y ya no puedo y ya... O estoy cambiando de opinión, van a pensar que no sé qué. ¿Qué van a decir? ¿No? Y esos son distractores que te impiden enganchar completamente con la misión, ¿no? Entonces hay que aprender a cuidar esa parte de ti, a cuidarte, ¿no? A dormir bien, a no llevarte las broncas a la casa, porque si no luego la casa está mala, el trabajo está malo y no prospera nada, ¿no? Entonces el autocuidado es otra de las grandes lecciones y aprender a gestionar tu cansancio. Porque son puestos que te demandan muchísimo foco, energía, y definitivamente mucho esfuerzo físico a veces, ¿no? También de largas horas, o tienes que tomar un vuelo muy temprano y regresar a casa muy, muy tarde, y al día siguiente reengancharte muy temprano, ¿no? Entonces hay que cuidarse. Me hace muchísimo sentido y tal vez ahí preguntarte, ¿no? Porque hay una parte que estás hablando que sí es fundamental, el bienestar físico de la persona, pero también ese bienestar emocional te afecta, ¿no? Ya está comprobado por varios estudios, ya lo vemos, la gente está más, es más presente, está más consciente de que también el bienestar emocional es fundamental para poder hacer bien tu trabajo, para poder vivir, tener buenas relaciones. Cuéntanos un poco de esa introspección personal que tuviste, de buscar ese bienestar emocional, espiritual, y llevar esos aprendizajes a los equipos, ¿no? Al desarrollo de las compensaciones, al desarrollo de los programas de talento de las empresas. Sí, te lo platico. Ese es un ejercicio personal de mi marca. Literal, de mi autoría. Hace unos años viví una situación familiar y personal muy complicada y te platicaba, no me hallaba con ningún psicólogo. O sea, que si el del enfoque psicoanalista y el enfoque transpersonal y el enfoque y no sentía que realmente me abonaban, ¿no? Hasta que conocí una de las prácticas chinas de manejo del chi y en ese momento aprendí a hacer tai chi. E hice tai chi
para arriba, para abajo, diario, la forma 8, todas las formas de Tai Chi, las aprendí, las conozco, y la pandemia nos llevó a nuestra casa, ¿no? Y en la búsqueda de yo quiero seguir haciendo Tai Chi. ¿Cómo le hago? ¿Qué hago? ¿No? Encontré a un maestro de Chinen Chikung y le dije, ¿tú me vas a enseñar Tai Chi? Me dijo, no, yo no te voy a enseñar eso, yo te voy a enseñar otra cosa. Y ahí establecí un camino que en los últimos 5 o 6 años ha sido un aporte enriquecedor a mi estabilidad mental. Hoy en día estoy en el proceso de certificarme como una instructora internacional. Felicidades. Gracias. Y lo hago como una pasión y un propósito. Ahí he aprendido el valor que tienen las personas. Literal ha sido hasta ese momento. Y me siento estable, capaz, confiada. Te decía hace rato, o sea, yo no siento que venga a enseñarle nada a nadie, más bien acompañémonos, porque cada quien desde su silla, su experiencia, su realidad, su contexto, su formación, pues aporta, ¿no? Y creo que ahí aprendí el arte de acompañar a otras personas. Te decía, hoy lo hago for free, o sea, hoy de verdad mi sección personal de voluntariado, de regresarle algo al mundo, y que de verdad siento que cada quien puede hacerlo si quiere, yo sí quiero. Mucho de mi tiempo lo paso haciendo esto, ¿no? Y lo hago con tremendo gusto. En mi vida profesional yo he experimentado muchísimos beneficios de hacer estas cosas, ¿no? O sea, me encuentro más enfocada. Te decía, podrán calcular mi edad más o menos con 27 años de servicio en aquella experiencia, y que ya pasaron unos años después de eso. Pues no soy la señora menopáusica, emocional, gritona, no lo soy. Más bien me ubico como una persona en el mundo, aprendiendo, acompañando. ¿No? No tengo nada que enseñar, tengo mucho que devolver, y eso ha sido gracias a eso, ¿no? Gracias a ese crecimiento que yo decidí tomar en mis manos. Sí. Ahora sí que todos los días hago un destino diferente. Qué bueno, Marce. Y invirtiendo mi tiempo ahí. No, y cuéntanos, porque para nosotros en Wellbe no hablamos mucho, nuestra misión y nuestro eslogan es: el bienestar de todos comienza con la salud de cada uno, ¿no? Entonces cada uno tiene que buscar esa oportunidad, esas habilidades, esas herramientas para estar sano, y nosotros tenemos este enfoque de darle también a las empresas esas herramientas para que las empresas también ayuden a sus colaboradores a estar sanos. Muchas veces por muchos retos, ¿no? El hecho que mucha gente está en transporte, está en commute 1 hora, 2 horas, es una carga emocional bastante alta, ¿no? De tener que ir al trabajo y volver, y ya se te hacen las 10 de la noche, y entonces ¿cuándo descansas? Cuéntanos un poco de esas iniciativas que a lo largo de tus experiencias has podido trabajar en estas oportunidades de dar acceso a los colaboradores a que se cuiden. ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? En mi última asignación en Procter, habían tener bajo mi cargo el área de beneficios, ¿no? Entonces, pues en el negocio de Procter lo que queríamos era gastar menos dinero. Imagínate una póliza de gastos médicos de tradición como la de Procter, que tiene pues una siniestralidad alta y algunos eventos severos que inciden en el costo de la póliza, ¿no? Ese fue el problema de inicio, y eso era como lo más obvio, ¿no? Si te vas por lo más obvio, decir, pues corten el costo de esa cosa, ¿no? Imagínense, un día vamos a pagar esto millones y millones y nadie hace nada. Entonces, la verdad es que tenía tremendo partnership con el médico, con uno de los médicos del país, y un día así iterando de qué hacemos, pues la gente le deberíamos de pagar. Fue una broma, le deberíamos de pagar por cuidar su salud. Y ¡clean! Ahí fue como, oye, ¿y si ponemos un pronóstico de cuando la gente cuida su salud,
¿Cómo incide eso? Deja tú en su vida. En ese momento para nosotros lo más obvio es, si tú cuidas tu salud, como te decía yo que tomo mi destino en mis manos, cuidándome, si tú le educas a la gente a que cuide su salud, su destino va a ser diferente. Sí. Porque va a tener menos diabetes, menos depresión, menos ansiedad, menos cáncer, ¿no? Entonces, edúcalos a que cuiden su salud. ¿Qué pasa si le ponemos dinero cuando la gente nos evidencia que cuida su salud y se lo regresamos? Porque de todos modos lo va a dejar de gastar Procter, ¿no? ¿Cuánto va a dejar de gastar? Pues X. Pues le damos 0.5 de X a la gente, lo distribuimos con la gente, como repartes las utilidades. Y pasó. Wow. Pasó todas las aprobaciones que tenía que pasar. Imagínate un corporativo como Procter. Uy, sí. Un escalafón de toma de decisiones importante, pues pasó todo. Fue visto un muy buen programa, nutrió a varias personas. Yo creo que eso ya lo evolucionaron. Yo esperaría que lo hayan evolucionado hacia algo todavía más floreciente para la organización. Seguro lo hicieron, ¿no? Y qué bueno, y qué bueno. Pero en ese momento fue como la idea, la implementamos y para varios, para muchos. O sea, yo dejé de fumar. Wow. Y al dejar de fumar, pues me siento diferente y ahora corro, ya sabes, o sea, muchos ejemplos de caritas que recuerdo hoy con mucho cariño de gente que ay, me pagaron X por enseñar que bajé 5 kilos en un mes o que bajé 10 kilos en un año. O incluso estar conscientes, ¿no? De, oye, no sabía que tenía este problema y pues empecé a abordarlo y hacer algo al respecto. Y de igual manera me tocó que Procter tiene una cultura de la salud importante, ¿no? Igual me tocó ser testigo de personas que fueron a su chequeo médico y pues regresaron con una mala noticia, ¿no? Entonces, es doloroso porque es gente con la que trabajé hombro con hombro en proyectos. Sí, y generas relaciones, generas relaciones cercanía. Y generas cariño, y saber que pasaban por un mal momento, pues era difícil, ¿no? Entonces, o fue difícil en ese momento. Tremendo mecanismo el de Wellbe, ¿no? De aportar a que los negocios lo hagan para su gente, para que estén bien, y elevar el nivel de conciencia que tenemos en mi caso, ir a una mastografía, tener tus chequeos ginecológicos, tu chequeo de sangre en la palma de tu mano, clic, clic, y sabes cómo estás, ¿no? Entonces, creo que las organizaciones que están haciendo eso están aportando a lo más sutil, pero lo más crítico, porque a nadie le va a gustar perder a talento que sabe muchísimo y que aporta todos los días y que hace que los negocios avancen, porque no cuidan su salud. Totalmente, totalmente. Y creo que una lección que estamos escuchando y que nos ha tocado, y a mí a veces también nos ha tocado escuchar de los propios colaboradores que nos dicen una vez no era el hecho que la gente no quiere cuidarse, era más el hecho que la gente no tenía ese acceso fácil para poder buscar esos cuidados que tal vez hasta no sabían que, oye, un check-up me puede dar un gran índice de mi estado de salud, o ¿no? Estoy a punto de llegar a cierta etapa en mi vida, tengo que hacerme un examen para revisar otras áreas de mi salud física que tal vez incluso dentro de mi familia nunca habíamos platicado. No se platican estas cosas en las familias, ¿no? No es que tu papá te dice, ay, o la mamá te dice, bueno, cuando pase esto tienes que hacerte estas cosas. No. Uno va aprendiendo. Y si es que tiene ese apoyo médico, ese apoyo personal, lo hace. Y si no, queda pues en riesgo, ¿no? Y fíjate que un ejemplo de la criticidad que esto tiene es esta iniciativa que tiene el gobierno mexicano de la NOM 035. Es elevar el nivel de conciencia de los negocios, cómo inciden en la salud mental, emocional de los individuos. Y esto es un costo de salud pública, o sea, en realidad es un programa de salud pública, ¿verdad? Porque bueno, todo está correlacionado. Entonces, esto es crítico, esto es bien, bien importante, no solo para los negocios, para el país. Sí.
para el futuro, para el futuro, ¿no? Para nuestros hijos y las futuras generaciones, tener este nivel de conciencia del cuidado de la salud integralmente, ¿no? Física, mental, emocional, pues es algo crítico. Háblanos de esos retos en otras industrias y esa percepción de los beneficios, atar la percepción con la dirección, atar la percepción con los colaboradores, que también quiero ser muy honesto, a veces hay colaboradores que dicen, pues no, o sea, prefiero tener unos billetes más en el bolsillo a que me ofrezcas que me cuide y estos programas, prefiero que me pagues más. Cuéntanos de esos retos, de cambiar y de transformar esa percepción. Sí, ahí he tenido la fortuna de hacer varias de estas intervenciones en mi carrera y en el espacio de observar y escuchar me he percatado que, el salario sigue siendo ultra relevante, sí, ultra importante, y la educación financiera es una de esas cosas que le dan un valor diferencial, ¿no? No que le digas a la gente qué hacer con sus finanzas, sino que le acerques información para tomar decisiones. Eso potencia la percepción de valor de tu salario. 100%. Un punto bajo, un punto alto, lo que sea, ¿no? Porque igual puedes tener un super salario, pero te lo gastas todo. Entonces, es verdad. Sí es del número, pero no es tampoco tan del número, ¿no? Puedes hacer varias intervenciones ahí. El tiempo ayuda a que la percepción de valor de tus beneficios adquiera una relevancia significativa, ¿sabes? Porque hoy en día, ¿qué es lo que pasa? Vas a trabajar todo el día. Sí. Está definido. En México tiempo está ahí. La población que trabaja más horas, creo que hasta a nivel mundial. Totalmente, ¿no? Y por eso tanta controversia de cómo van a cambiar. Tarara. No vamos a hablar de los aspectos políticos de la realidad mexicana. Pero el tiempo es uno de esos atributos que puede empezar a figurar un juego en tu paquete para elevar el nivel de percepción. No que hagas cosas locas, pero si a la gente le devuelves tiempo, figúrate, tú metes aquí 12 horas al día, ¿no? De trayecto a casa y de regreso a casa estuviste fuera 12 horas. Yo te voy a regresar esa inversión de alguna manera, somehow. O te vas el día de tu cumpleaños a vivir la vida loca, o tomas un fin de semana extra, hay que ser creativos, pero la gente tiene que percibir que lo que pone de tiempo, lo saca. Eso en una de mis experiencias fue tremendo para la gente, fue así de, ¡ah! ¡Qué maravilla! Sí. ¡Qué bueno! Incluso te diría que a pesar de que ya han sido varios años post pandemia, una de las ventajas y algo de lo que está buscando la gente es esa flexibilidad aún, que se han dado cuenta no solo personas, pero empresas de si soy un poco más flexible, les doy y le devuelvo tiempo a la persona es más productiva. Definitivo, pero definitivo. Todavía como que hay empresas y negocios en donde eso cuesta un poco de trabajo y está bien, ese es como su momento. Pero hay lugares en donde es completamente flexible y la gente lo vive, florecen con esos ambientes, la gente florece literal consciente que puede jugar con eso un poco, ¿no? O sea, sí hay objetivos, sí hay una misión para cumplir, pero también soy libre de hacer esto, ¿no? De manejar mi tiempo. Totalmente. Y hoy cada vez más lo observo, y el otro día yo estaba pensando, ¿cómo haríamos un beneficio de este nivel de la conciencia, ¿no? De cómo habilitamos nuestra energía y nuestra presencia, ¿no? En esta correspondencia que yo te decía de la inversión que hacen los negocios en el desarrollo de la persona. Sí. Que la persona y el profesional no son dos cosas separadas. O sea, es un individuo integral, ¿no? Entonces, ¿por qué no invertimos en enseñarle a la gente a tener una mejor energía en su vida, en el trabajo? Los ambientes, imagínate los equipos. Unos equipos que están conscientes de cómo manejar su energía de equipo en un momento de alta demanda. Oye, tenemos una situación de crisis en el negocio, ¿y cómo estamos nosotros? No va a jalar si nosotros no estamos bien, no va a pasar.
o va a pasar con un yo detrimentado, con un yo que no puede otorgar el máximo potencial. Entonces, eso empieza a ser otro intangible que puede añadirle valor pues a la propuesta de valor de una organización hacia sus colaboradores, ¿no? 100%. Yo no crezco solamente como profesional en este lugar, crezco como persona. Me encanta porque, como hemos hablado al principio, de esta flexibilidad, el escuchar, el hacer con las personas, también creo que se viene este gran reto de trabajar, y estoy seguro que te ha tocado trabajar con diferentes mentalidades, diferentes necesidades generacionales, porque hay aún profesionales muy buenos que están acostumbrados a, llamémosle, esa vieja escuela de la manera de trabajar, ¿no? Me encanta, mi papá me decía, no, tienes que cumplir tu tiempo, ¿no? Tienes que ir a la oficina de 8 a 6 y así vas a aprender a tener ética de trabajo. Pero ahora, con todo este dinamismo y estas nuevas generaciones que buscan la flexibilidad y que muchas veces incluso son más productivas, florecen más, ¿cómo ves este reto para líderes que van a tener que, pues, trabajar con estas diferentes necesidades y perspectivas generacionales dentro de organizaciones? Pues sí, para algunos sí es cuesta arriba, ¿eh? Sin embargo, creo que es posible. Es posible porque lo estamos viendo con las nuevas generaciones. A mí la verdad no soy muy fan de esta conversación de la generación millennial y ya no sé en cuál vamos, honestly, ¿no? Pero creo que a todos nos atañe la vida humana, ¿no? Todos queremos dentro de una organización crecer, hacerlo mejor. Todos, no hay nadie. Yo recuerdo mucho un líder que decía, mira, todos nos despertamos queriendo hacerlo mejor. Todos. O sea, no ubico a alguien que se despierte, hoy le voy a hacer la vida de cuadritos, a ver quién es el primer. No, nadie, o sea, nadie se despierta genuinamente, tu naturaleza no es esa. Y eso creo que es regardless, o sea, independientemente de la generación, todos queremos hacerlo lo mejor. A partir de ahí tenemos que empezar a construir cómo desde nuestras perspectivas y nuestros contextos y nuestras formaciones hacemos lo mejor. Eso debe ser la conversación, ¿no? Hace ratito yo les platicaba, ¿no? Ustedes conciben y viven el mundo de una manera diferente como yo lo aprendí, pero si yo me pongo en la postura de enseñarles, voy a perder. Y eso lo aprendí siendo mamá de dos jóvenes potentes y hermosos, a los cuales ya me ubico más como una compañía. O sea, ellos saben perfectamente que sí y que no. Eso ya lo aprendieron. Ahora les entrego eso y que salgan adelante con sus herramientas, porque así sale uno adelante de cualquier manera, ¿no? Así pasa en las organizaciones, así pasa con el liderazgo, ¿no? Hay que aprender a escuchar, a observar, sí ofrecer experiencia y guía, pero también empoderar a la gente de que sabe lo que tiene que hacer, porque partiendo del hecho de que quieren hacerlo mejor, es una manera que a mí me ha rendido muchos frutos, para influir en otros, en cabezas duras y corazones tiesos. Me ha servido mucho darles ese espacio, ¿no? Porque en efecto, genuinamente queremos construir algo juntos, ¿no? Entonces, bueno, partamos de esa base y luego veamos cómo combinamos nuestras ideas. Yo digo, tú dices, y a veces no se puede, pero muchas veces se puede, y entonces juntos vamos co-creando, ¿no? Me encanta esta cuestión de la co-creación, que en mis contextos y mis vidas diferentes hablábamos de lo mismo, pero le decíamos otra palabra, ¿no? Entonces, se trata de eso, ¿no? Se trata de darle a cada quien su lugar y su espacio y hacerlo juntos. Creo que algo fundamental de lo que estamos hablando, ¿no? Es tener esos pilares, esos valores, donde podamos juntos co-crear. Y lo hablábamos igual con María Marta en su momento para ella lo fundamental era generar ese espacio, ¿no? Y dentro de ese espacio tener estos valores donde conectamos a un nivel personal integral, y encima de eso podemos empezar a construir juntos. De tus experiencias,
de quién eres tú, esos valores ¿cuáles son esos valores que deberíamos traer a la mesa, que deberíamos hablar para construir grandes empresas? Yo creo que uno de los valores es la apertura. Uh-huh. No sabes la simplicidad y la eficiencia que hay en ser abierto. Me ha tocado vivir culturas totalmente abiertas y me ha tocado vivir culturas no abiertas. Y es la cantidad de iteraciones, idas y venidas, juntas, pérdida de tiempo en tratar de descubrir qué quiere el de enfrente. Y toma un trayecto personal aprender a ser abierto, O sea, porque hay mucha renuncia del ego, mucha renuncia de mi agenda, ¿no? Y es un trabajo personal del día a día. Yo no soy perfecta haciendo eso, pero lo sigo intentando. Sí trato de ser muy abierta. O sea, me molesta esto no me gusta, esto sí me gusta, qué bueno, aprendí de ti, ¿no? Confío que, por favor, no volváis a, ¿no? O sea, digo, en este contexto español al que últimamente he tenido acceso. La apertura es un valor. Es un valor, toma un rato aprenderlo, hay que perfeccionarlo. Me ubico que yo lo aprendo todos los días, pero me ubico cómo me abre puertas. Y que transciende. No importa la industria, no importa la cultura. A todo el mundo, ¿no? Son esos valores que realmente, como hablamos, ¿no? Son pilares para poder construir equipos y empresas exitosas. Sí. El otro es la confianza. Marce, si no confías en el de enfrente, pierdes. ¿Y cómo construyes esa confianza, Marce? Con diálogo, ¿no? Con o sea, las mejores relaciones que yo he construido en mi carrera no han empezado bien, no han sido fáciles, han sido de encontronazo, ¿no? Pero también he aprendido a decir lo que hay en mi corazón. Y cuando no hay algo en mi corazón, pues no lo digo, ya, listo, ¿no? Pero me he ganado la confianza porque la gente sabe qué tiene a cambio y qué no tiene a cambio también, ¿no? Yo esa cosa no la sé hacer en mi vida, o sea, abierta y genuinamente te lo puedo decir, ¿no? La confianza abona y multiplica, así como tu cuenta de banco en libras. Si no hay confianza, pierdes el enganche, pierdes la emoción, pierdes la apertura, ¿no? La confianza es otro de los grandes valores. Otro valor es la congruencia, porque en posiciones de liderazgo, si la gente ve que haces lo que no dices y dices lo que no haces, perdiste. Y así empieza, así se construye la confianza. Cuando la gente dice, mira, me dijo que no, y de verdad es no. O me dijo que no, pero por acá como que sí. Y más en el puesto de recursos humanos. Sí tienes que ser congruente. Y yo prefiero decir congruencia a dar el ejemplo. Fíjate, es una postura diferente. Dar el ejemplo está en esta parte de yo te digo cómo. No, o sea, y ser congruente es, pues, lo que hay es lo que ves. Te dije que eso no, y es no. Y cuando te digo sí, a ver, intentémoslo, pues, a ver, intentémoslo. Realmente me animo a ver qué hay detrás de esto, ¿no? Puedo anticipar algunas cosas, pero pues, vamos, aprendemos. Totalmente, ¿no? Totalmente. Son lugares diferentes. Entonces yo prefiero ser congruente. En algún momento de mi carrera te dije sí, dar el ejemplo. Pero hoy no creo que sea así. No me ubico ni perfecta ni maestra. O sea, más bien sí me ubico como en una zona en donde sé quién soy, sé lo que no soy y a partir de ahí vamos juntos. Muchas de estas experiencias, Marce, como bien decíamos, también nacen de quienes somos afuera del trabajo. Y estoy seguro que pues toda persona tiene un propósito en la vida personal que quiere realizar. Y parte de ella es esta definición, ¿no? del crecimiento profesional. ¿Cómo has balanceado el propósito personal, el haber construido tu familia, pero de haber tenido también esta trayectoria de cambios, de transformaciones, de aprendizaje y también de dar, ¿no? mucho de ti a las empresas con las que trabajaste? El propósito no es algo con lo que yo salí de la carrera y lo veía ya, persigamos ese propósito. Les decía más temprano que pues lo he ido construyendo, ¿no?
Sí sabía que el trabajo con las personas era un trabajo que disfrutaba más que con los números. Incluso yo entré a Procter en el área de finanzas y a los 3 meses mi jefe me dijo, no, mijita, tú eres de recursos humanos. Cabal, o sea, y admiro su apertura y su honestidad en ese momento, ¿no? Y sí lo ubiqué como uno de los trabajos, el trabajo con las personas. Muy temprano en mi carrera pensaba, el propósito es que mi familia esté bien, ¿no? Saliendo de la carrera, pues en el mundo de las ideas, progresar, aprender, adueñarme de todas las ideas para incorporarlas en el mundo. Luego mi familia, que mi familia estuviera bien, ver crecer a mis hijos sanitos, que fueran bien a la escuela. O sea, el propósito fue en torno a lo que yo valoraba. Hoy en día sé que es el propósito con las personas, profesionalmente ubicándolas en el centro y aportando a los negocios, acompañando a los negocios en sus procesos, mecanismos, instrumentos, visiones, misiones, pero poniendo a la gente en el centro, ¿no? Porque mira, quien hace que las cosas pasen son las personas. Totalmente. La inteligencia artificial es un instrumentazo, pero sin gente no hay ni eso. Entonces hay que abonarle a la gente. Totalmente. Y cada contexto, cada mentalidad tiene algo que aportar en cada rubro de la realidad, pero la gente tiene que estar en el centro. Entonces hoy en día mi propósito sí es acompañar familiarmente a mi familia, personalmente a pues la gente con la que convivo, con la que hago esta misión personal de la nivelación de la energía, y profesionalmente a mis colegas, ¿no? A mis compañeros, a mis equipos. Ubico y entreno todos los días esta misión de acompañar, porque también tengo ego, porque no soy perfecta, porque ya lo acepté. O sea, no voy a estar peleando con eso. Vamos adelante, aprendámoslo y hagámoslo, ¿no? Entonces, eso, así definiría mi propósito. Te agradezco mucho, Marce, porque el participar aquí con nosotros es también, ¿no?, contribuir a estos profesionales de diferentes industrias, diferentes rubros, en diferentes etapas de sus carreras, estas experiencias que nos ayuden a, como bien decías, construir estos espacios de crecimiento, porque tenemos herramientas, tenemos inteligencia artificial, tenemos datos, plataformas, pero creo que también tenemos que juntos ayudarnos a construir qué es lo mejor. Co-crearlo, así es. Gracias a ustedes. Gracias, Marce. Linda tarde. Linda tarde.